pueden dirigir preguntas a cualquier. Exacto. Pues sí, definitivamente un ángulo distinto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Desde cuándo comienza? ¿Dónde están las raíces del conflicto que vivimos hoy en día? ¿Cuánto tiempo? 48, 100 años. Realmente, 76, más 2 meses y ya te vas por allá. La realidad es de que sí es un asunto muy antiguo en nuestro caso particular, porque en nuestro caso con Pueblo Israel hay muchos conflictos y muchas partes seguramente y probablemente son verdad en la manera en que lo podemos analizar políticamente, sociológicamente, militar y geográficamente, etc. Pero en nuestro caso particular las cosas tienden a tener una profundidad. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Otra pregunta, ¿qué pasa si resolvemos este problema y hacemos paz con los palestinos? ¿Qué es lo que creen ustedes que va a suceder? ¿Vamos a vivir happily ever after? ¿Estilo Disneylandia? Tranquilos. ¿Qué va a pasar? Sí nos gustaría pensar de que eso es todo. Por más que lo resuelvas de la mejor manera imaginable, en nuestro caso nunca ha sido tan simple. Capaz que esta vez sí, no me niego, ojalá. Pero probablemente, si vemos historia judía, no lo va a ser. En algún momento tuvimos, si quieren irnos solamente el 48 para acá, y nos podríamos ir más, estaba el Mufti de Jerusalén, qué cosa con Netanyahu y estos comentarios que nos sacan de onda, ¿no? Ya, cama, Habibi, deja a Hitler, no en paz, pero déjalo que se queme donde se tiene que quemar. Pero la idea sí es de que tienes al Mufti de Jerusalén, o no al Mufti, los programas de 1929, y de repente como que desaparecen estos, y llega eventualmente Nasser, y de repente ya desaparece Nasser. ¿Sí? Resolviste a Nasser, ¿se acuerdan de Nasser, Egipto, en los 50s? Ok, desaparece Nasser, llega Sadat, y de repente tienes a Saddam Hussein, ¿se acuerdan de él? Y ya resolviste a Saddam Hussein, de hecho ya lo quitaron, Bush Senior, sí lo quitó, no lo quitó, ya no es problema, le pudiste bombardear en Osirak, se llamaba, donde tenía el reactor nuclear, ¿no? Ya lo resolviste, ¿y qué pasó? ¿Ya? No. De repente ya Ahmadinejad, ¿se acuerdan de él? Ok. Llega otro mamzer, perdón. Yo soy menos políticamente correcto, como se dan cuenta. Entonces llega otro. Y de repente ahorita vas a resolver a y va a llegar otro. Y esto me recuerda de que en algún momento de mi vida yo tuve un debate con mis papás durante unos 3 años, de hecho, que seguramente todos han tenido debates con sus papás, ¿no? Bueno, sus hijos. Entonces tuve un debate con mis 3 años, y 3 años sí hubo, amablemente, ¿no? Quiero mucho a mis papás, pero sí estuvimos debatiendo y discutiendo. Y al final de los 3 años yo tomé una decisión muy, muy clara, sí tiene que ver con que haya decidido ser rabino. Llegué a la decisión de tomar el camino que tengo hoy, y en ese momento, de repente, se acabó el problema. Y yo me di cuenta de algo, que el verdadero debate, el pleito, el problema no era con ellos, sino que era conmigo mismo. El problema muchas veces es interno, no externo. Muchos de nosotros tenemos problemas con la sociedad que nos rodea, con la gente que nos rodea, y a veces nos enfocamos tanto en buscar dónde se encuentra ahí afuera el problema. ¿Por qué es ella mi problema? ¿Por qué es él mi problema? Pero muchas veces el problema eres tú. Se encuentra aquí adentro. A veces son tus inseguridades, a veces es que tú te tomas mal todo lo que dicen, todo lo que piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces el problema somos nosotros. En este caso realmente esto tiene bases muy profundas en lo que sucede en la historia. El pueblo de Israel tiene una gran historia. Comienza así con Abraham Avinu, pero quizás el punto central de esto es el monte Sinai. Un fantástico midrash que quizás hayan escuchado alguna vez que dice: Mi penema nikra shemo Sinai. ¿Por qué se le llama al monte Sinai Sinai? Mi peneshe yardabo Sina laolam. La palabra Sinai suena, quizás cambiando un poquito de letras que son compatibles en hebreo,
Siná significa odio. En el momento en que Dios elige al pueblo de Israel en el monte Sinai, le entrega la Torah y dice: hey people, este es el pueblo elegido, inevitablemente va a haber odio hacia nosotros en el mundo. Lo que a mí me gustaría entender, ¿por qué funciona así? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo minimizas o cómo se acrecenta esto que es parte de una realidad? Nosotros los judíos, por supuesto, la Torah sí cree que sí somos elegidos. La pregunta es: ¿elegidos por qué? ¿Elegidos para qué? ¿Y cuál es la reacción de aquellos que de alguna manera no fueron elegidos? Le pregunté a mis alumnos, porque tengo la suerte de dar clases en nuestro querido colegio sefaradí. Entonces le pregunté a mis alumnos, a un alumno específico: ¿quién es el alumno de excelencia aquí? ¿Quién es el que se saca puros 10? Ok, vamos a tomar a Orly. ¿Estamos de acuerdo? No sé si te sacabas 10 o no, yo nada más tenía mi materia, pero... Entonces vamos a tomar a Orly, tenemos a toda la clase. Orly, te vamos a elegir, vamos a suponer que es la mejor en biología. ¿Ok? Eres la elegida para asegurarte de que todos se saquen 10 en biología. ¿Aceptas el papel, Orly? Di la verdad. Ay, qué linda. Yo nunca lo aceptaría. Es el peor papel en el mundo. ¿Qué manera más buena para que todo el resto de la clase te odie? ¿Se acuerdan de los niños buenos en la clase? ¿A quién nos caían bien? Come on. Y deja al niño bueno, que ya es bueno y se saca puros 10 y tú no logras ni copiando. Nadie copiamos, directoras, pero digo, teóricamente. Entonces, aquellos que, y de repente este chavo se saca puros 10, te genera algo de coraje, ¿sí? Bullying, ahí empieza todo, ok. Podemos irnos por allá, pero esto es algo real, eso es lo que sucede. No hay nada peor que tomes a este chavo que de por sí ya era bueno, que de por sí ya sobresalía, y que de repente me digas que él es el elegido y que tú lo señales, pero aparte que lo pongas a cargo de que los demás logremos excelencia, eso es todavía peor. Y esto es muy importante entender. Número uno, no necesariamente nos eligieron a nosotros. Si uno checa bien la historia, fue Abraham el que eligió a Dios y no viceversa. En 2000 años de historia, porque Abraham nació en 1948. En la cuenta judía es cierto, pero algo debe de ver que las cifras al final del día sean idénticas, del mismo año en el cual nace el nuevo Estado de Israel. Digo nuevo por razones obvias, ya hubo un Estado antes. Entonces Abraham en 1948 se puede decir que llega a su apogeo a los 52 años en el año 2000, y entonces la situación del mundo era de que nadie realmente quería vivir el propósito de la creación según como había sido planteado por el propio creador, hasta que llega Abraham y dice: hey, yo sí quiero, a mí sí me importa, a mí me interesa, yo quiero salirme de esta manera superficial de vivir y quiero vivir más allá. Yo quiero entender la trascendencia, quiero entender por qué fui creado y quiero vivirlo hasta sus últimas consecuencias. Abraham escoge a su creador, escoge creer en él, escoge vivirlo, escoge ser parte de algo diferente, y por ende termina Dios también eligiendo a Abraham y a sus descendientes hasta que llega el momento del monte Sinai. Pero esa elección no tiene mucho que ver con derechos y sí tiene mucho que ver con responsabilidades. Nos da la responsabilidad de brillar de tal manera de que nosotros seamos un ejemplo de cómo se hace un gran ser humano. Las mitzvot al final del día tienen el propósito de ser herramientas para la grandeza humana, para la perfección humana. Tienen el propósito de ayudarte a ser realmente mejor. Cuando existe una mitzvah de que des tzedakah o de que no hables lashon hara, ¿cuál es el punto? El punto real, nos enseñan nuestros sabios, no es el darle dinero al pobre, porque al fin de cuentas el mismo que te ordenó darle al pobre le puede dar el mismo, ¿no? Si crees en Dios, Dios tiene todo, se lo puede dar. ¿Para qué te necesita a ti? ¿Sabes quién tiene que darse de acá? Tú tienes que darse de acá, por ti, mucho más que por él. Cuando hablas de Shonara, cuando hablas mal de los demás, ¿a quién estás haciendo daño? Quizás a veces le haces daño a alguien, que le haces perder una oportunidad de casarse con alguien, de salir con alguien, capaz que le haces perder una oportunidad de trabajo, podrá haber. Y muchas otras veces no le hiciste finalmente verdadero daño a nadie. ¿Sabes a quién le haces daño cuando tú hablas la Shonara?
a ti mismo. Tú te envenenas, tú te intoxicas a ti mismo, tú te haces daño, tú te minimizas. En lugar de vivir grande, en lugar de ser tan grandioso, noble, bueno como deberías y podrías ser, estás viviendo pequeño. Y estas mitzvot están diseñadas para darte la oportunidad de crecer, de ser mejor y eventualmente brillar de tal manera que cualquier persona que entre en contacto contigo llegue y diga: wow, qué tipazo. Y si yo hago lo mismo que él, entonces hay una manera diferente de vivir. Porque el trabajar para comer y comer para trabajar es más bien sobrevivir. Y los seres humanos podemos ser muchísimo más de eso. Y podemos tener nuestros momentos de luz cuando vamos a un hospital a visitar a un enfermo que no conocemos. Y cuando trabajamos en la Hebra Kadisha. Y cuando realmente vamos y damos por los demás y trascendemos, son nuestros momentos de luz. Y nuestro papel es enseñar al mundo que hay mucho más de la vida humana de lo que aparenta. De que la vida no se trata solamente de economía y de política. Porque los países que le están dando al mundo, ¿qué nos prometen los políticos en todo el mundo, en toda Latinoamérica, por ejemplo? Nos prometen una buena economía, que vamos a tener todos dinero, que vamos a tener todos educación, que vamos a tener todos salud. ¿No es así? Son las promesas de todo. Hay países que ya lo tienen. Hay países muy avanzados que tienen sistemas de salud excelentes, ¿no? Los países nórdicos, especialmente en Europa, Suecia, Suiza, ¿sí? Y tienen sistemas de educación muy buenos, Finlandia, y tienen sistemas, y todo el mundo son de clases, o sea, la gente, los carteros viven muy bien. Israel es un país donde la gente vive bien. O sea, no sé si me daría de dar pena, pero mi tío es un cartero, y su hijo es policía. Y mientras que en algunos países de tercer mundo esto sería gente que quizás no vive bien, no tienen los recursos para mantenerse, etc., ellos viven muy bien, muy bien. Tienen su casa, tienen su transporte. Ahorita que salieron a pensia, que se jubilaron, entonces tienen para viajar. Mis tíos viajan, se dan de viaje a Checoslovaquia, a Europa, van, vienen. Es increíble. Entonces hay países que ya lo tienen y que ya lo dan. ¿Y la gente qué? La gente es más feliz. Muchas veces hay más suicidios y hay más infelicidad en esos lugares que en los lugares donde hacen falta muchas de estas cosas físicas, materiales. El pueblo judío, su motivo de elección es enseñar al mundo que hay algo más en la vida y que es mejor al final del día, ese miércoles en la noche, ir a la clase de Mauricio, ir al... ¿Hoy es martes? Buen punto. Era para ver si estaban despiertos. Ir al hospital a visitar a un niño enfermo, que ir al cine y a cenar con los cuates. Y sí hay que aprender que existe ese mundo más allá y es parte de nuestro papel. Ahora, ¿qué pasa cuando eliges a ¿por qué digo todo esto? Nada más para entender qué pasa en la manera espiritual en que ve el judaísmo el conflicto que llevamos durante tanto tiempo. Y lo que pasa es de que de repente llega... ¿Qué pasa cuando este muchacho que fue elegido? Entonces, si Orly se porta súper bien, si Orly es una gran niña, y aparte al ayudar a los demás realmente demuestra que se merece el título de coordinadora de biología de la clase, no sé, cuando Orly realmente es tipaza, y todos sabemos de que se lo merece, y todos la amamos, porque ella realmente, head and shoulders, ¿no? Está arriba de los demás, lo demuestra, realmente se porta... Todos tenemos nuestros momentitos, a veces todos buleamos, Orly nunca bulea, todos copiamos, Orly nunca copia. Entonces de alguna manera nos ayuda a tragar el trago de que bueno, finalmente no me encanta que a Orly la elijan, porque a nadie nos encanta que alguien sea elegido, pero la verdad aquí entre nos se lo merece. Va, ¿qué pasa cuando Orly comienza a chafear como todos nosotros? ¿Qué pasa cuando vemos a Orly copiar en el examen? La queremos matar. No es lo mismo que copien los demás en el examen a que copie Orly, porque Orly es la elegida, porque Orly se supone que es la niña estrella, porque a ella le dieron el diploma de la mejor de la clase, de la niña honesta, de la niña decente, de la niña inteligente. Entonces cuando Orly copia es un gran problema. Entonces realmente sale mucho nuestro odio hacia ella, porque no está cumpliendo
con su papel. No está haciendo lo que supone que debería de ser. Entonces, tú todavía tienes ese papel y todavía te crees y sigue diciendo en los casilleros de todos dice nada más el nombre y en el tuyo dice coordinadora de biología. Pero tú haces trampa y tú no te portas como esa verdadera estrella de la clase. Y entonces todos decimos, no se vale. No se vale y no te lo mereces de verdad y qué onda y no nos late y eso realmente no está bien y eso crea un conflicto muy importante. Y eso espiritualmente hablando es parte del conflicto que se tiene con nosotros. El pueblo de Israel sigue teniendo que cumplir con una misión. Nos dicen nuestros sabios que somos Or LaGoim, que somos una luz para el mundo. Tenemos que iluminar, chicos. Nos guste o no, ese es nuestro destino, el iluminar. Y sí, tienen razón, de alguna manera tienen razón, cuando nosotros no somos honestos y nos señalan. ¿Se han dado cuenta? Pasó ahorita con el hombre que había hecho aquella terrible escena, ¿no? Que golpeó al portero, sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando alguien de cualquier otra religión, etcétera, 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 hace algo, nunca mencionan el libanés, nunca dicen el cristiano, nunca dicen el musulmán, nunca. Pero nosotros siempre es Madoff, el judío. Siempre es issue, ¿no? Es un asunto. Que tú lo hagas, no es como los demás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre con nosotros? Y es en todos lados, ¿eh? Aún en Estados Unidos, donde quizás esto está amenorado muchísimo. De todas maneras así es. Siempre se señala el hecho de que el que hizo ese crimen fue judío, es un hecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la conciencia mundial, a niveles muy profundos, se espera más de nosotros. Se espera que sí seamos ese beacon of light, ese icono de luz hacia el mundo. Que sí seamos más morales, que sí seamos más honestos. Porque realmente de alguna manera es nuestro papel y tenemos las herramientas para hacerlo. Se esperaría de nosotros que cuando haces negocios con un paisano, siempre debería de ser, wow, qué increíble, esta gente es lo más honesto que he visto en mi vida, no necesito ni siquiera firmar documento, siempre pagan a tiempo. Así es, ¿no? Algo dije mal, señor licenciado, así es, de hecho. ¿Sí? Sí debería ser. El Rosh comenta de que en su época en España, en la España de los moros, dice que las cortes musulmanas aceptaban el testimonio de un judío solo, pero solamente de dos musulmanes, porque un judío nunca mentía. Tem Shomim, ¿escuchan eso? Lo escribe como un dato histórico, algo simplemente real. El Rosh, un gran sabio judío que vivió por ahí del siglo XIV. Entonces, eso es lo que realmente se espera de nosotros. Lo que nuestros sabios y nuestra tradición nos enseña es de que sí es ese nuestro papel y de alguna manera, por lo menos unos rasgos que el mundo también lo ve de esta manera y sí se espera más. Y de repente llega Hitler y te dice cosas tremendas. En todo mi estudio y mi experiencia con la Marcha de la Vida y al haber estado ya 3 veces en Polonia, en Auschwitz, etc., pues se pasa por muchas cosas y por ahí hay comentarios de Hitler donde dice: el judío le causó 2 heridas, seguro lo han escuchado, le causó 2 heridas a la humanidad, una en su cuerpo y la otra en su alma. En su cuerpo, la circuncisión, en su alma, la conciencia. Dice Hitler que el judío es la conciencia de la humanidad. ¿A quién le cae bien su conciencia? Al que le caiga bien no la conoce. La conciencia es esta cosita que no te deja en paz, que te vas a comer ese otro pedazo de pastel y que, en lugar de ya me lo voy a comer, déjame, no te lo comas, no te lo comas, ¿sí? Que te quieres echar un cigarrito si lo que te gusta es fumar, no te lo comas, no. Ya no hay fin. Ayer salieron de que también las carnes procesadas dan cáncer o no sé qué, no te lo comas, déjame en paz. Vienes al cal, estás platicando tranquilamente con el de al lado, el rabino no te ve, pero ahí está la conciencia, deja de platicar, ya. Claro que es molesta la conciencia. La conciencia es muy molesta para aquellos que quieren simplemente hacer lo que sea, sin tener que luchar por elevarse para arriba. El que de verdad quiere ir para arriba
hasta a veces, por lo menos al final del día, agradece a la conciencia por darle una manita en lograr ser un poquito mejor. Entonces no es de sorprenderse de alguna manera de que haya rechazo, de que haya odio. La manera en que el mundo nos trata, es cierto que hay muchos conflictos, pero es raro ver un conflicto donde la gente vea tan poquito a nuestro lado, y de verdad tan poquito, porque la gente no ve que hay otro lado. Escribió Amos Oz, lo digo en su nombre porque yo decía lo mismo, pensaba lo mismo, pero de mí iban a decir, bueno, pues es que es rabino y no sé qué. Pero Amos Oz, de hecho, es un escritor israelí muy izquierdista, muy liberal. Quizás si nos pones a los dos, estaríamos un poquito en dos lados, no tanto, pero él dice, cuando trató de explicar ahorita en la guerra de Gaza qué es lo que esperaba Israel y cuál era nuestra posición, dice, es muy simple, dice así: si tú vienes y me estás disparando, mi casa está enfrente de la tuya, y tú me empiezas a disparar y vas a matar a mi hijo, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que dejes de disparar. Si me alcanza con un balazo, un balazo. Si tengo que sacar mi bazooka y explotar tu casa para que dejes de dispararle a mi hijo, eso es lo que voy a hacer. De eso se trata esto. Punto. Nos están tratando de matar, nos estamos defendiendo. ¿Qué parte de esto no pueden entender? Y digo, no es que queremos que digan que tenemos razón, pero que hay por lo menos dos lados, y sin embargo vemos a tanta gente tan inteligente que se rehúsan en verlo. Pero para el que sabe lo que es historia judía, esto no es nuevo, chicos. ¿Alguna vez escucharon de Alfred Dreyfus? ¿Sí? Dreyfus, se me fue el inglés, sorry, siempre sucede. Hoy iba bien. ¿Sí? Dreyfus. Es lo mismo, es lo